la verdad. Isis sin velo, y estamos en el tomo 2, capítulo 3, página 76. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente en este punto. Maravillas de Conocemos las grandes maravillas de Oriente. Y nos quedamos en la última parte acerca de los lunares, las manchas cutáneas, las marcas maternas que se atribuyen a estados mórbidos de las capas del óvulo. Una causa de malformación muy generalmente reconocida consiste en el impedimento del desarrollo del feto. El impedimento del desarrollo del feto es una causa frecuente, cuya causa no siempre es evidente, sino que en su mayor parte está oculta esa causa. Está oculta la causa. ¿Por qué se detuvo el desarrollo del feto? Las formas transitorias del feto humano son comparables a las formas persistentes de muchos animales inferiores, como lo descubrió la embriología después de la etapa fetal embrionaria. Pero que las formas transitorias del feto humano son comparables a las formas persistentes de muchos animales inferiores. Primero comienza como una piedra, un mineral pequeño, el óvulo, el cigoto, la mórula que se une con el otro ovocito. Después viene la etapa que se convierte en una roca, en una planta que parece que está colgando como un fruto del feto. Está el sacovitelino, el acnio, el cordón umbilical. Después se transforma como un animal, como un anfibio, parece horrible, como un lagarto. Después evoluciona hasta el ser humano. Son todas las formas transitorias del feto humano son comparables a las formas persistentes de muchos animales inferiores, como ocurrió con la explicación magistral que dio la metempsicosis. ¿Puede el erudito profesor explicar por qué? ¿Puede explicarlo por qué es así? ¿Por qué pasa por las formas transitorias de animales inferiores? Por lo tanto, las malformaciones resultantes de la interrupción del desarrollo adquieren a menudo una apariencia animal. Estas malformaciones resultantes de la interrupción del desarrollo, se interrumpe el desarrollo normal, ¿sabes? Y adquieren a menudo una apariencia de animal. Exactamente. Pero ¿por qué los patólogos no nos informan por qué es así? Denos la respuesta, ¿por qué es así? ¿Por qué se parecen a los animales? ¿Por qué los patólogos no nos dicen eso? No dicen nuestra querida. Cualquier anatomista que haya hecho del desarrollo y crecimiento del embrión y del feto su tema de estudio, un tema de estudio especial, puede decir, sin mucho trabajo cerebral, lo que la experiencia diaria y la evidencia de sus propios ojos le muestran. Increíble. Cualquier anatomista, histólogo, embriólogo, fisiólogo, patólogo que haya hecho del desarrollo y crecimiento del embrión, o sea, la embriología, y del feto un tema de estudio especial, es un tema de estudio especial de cómo se desarrolla el feto y el embrión. Y cualquier anatomista, embriólogo que ha hecho ese estudio profundo puede decir, sin mucho trabajo cerebral, lo que la experiencia diaria y la evidencia de sus propios ojos le muestran. La experiencia diaria y la evidencia de sus propios ojos le muestran saber que hasta un cierto periodo el embrión humano es un facsimil de un joven batracio en su primera salida del desove el engendro, es un renacuajo, increíble rena. Hasta cierto periodo el embrión humano es un facsimil, que esta es una imitación de un joven batracio, de un joven sapo, un renacuajo, en la primera salida de su desove o el engendro que salió por primera vez, de esos huevos que ponen los sapos en los ríos. Así es el embrión humano, igualito al de una rana, un renacuajo. Pero ningún fisiólogo o anatomista parece haber tenido la idea de aplicar al desarrollo del ser humano la doctrina esotérica pitagórica de la metempsicosis. Te explicamos en otra parte, metempsicosis no es reencarnación, son las etapas de la evolución de lo que es en la parte de los animales que nacen como otros animales, metempsicosis, hasta que entre la reencarnación es que ya son humanos. El embrión humano, pero ningún fisiólogo o anatomista parece haber tenido la idea de aplicar al desarrollo del ser humano la doctrina esotérica pitagórica del metempsicosis, de la explicación del renacuajo, de la embriología. Pero ningún fisiólogo o anatomista parece haber tenido la idea de aplicar al desarrollo humano esa doctrina esotérica pitagórica de la metempsicosis, el desarrollo del ser humano. Desde el primer instante de su aparición física, como germen, hasta su última formación y nacimiento definitivo, debe aplicar la doctrina esotérica pitagórica de la metempsicosis. Desde el primer instante de su aparición física, esto es, cuando se une el esperma con el óvulo, forman el cigoto, después la mórula se reproduce en las células
Es el comienzo de su aparición física como germen hasta su última formación y nacimiento definitivo en el alumbramiento, donde se expulsa la placenta. Es la explicación de toda la doctrina esotérica pitagórica de la metempsicosis que se repite en la embriología, tan erróneamente interpretada por los críticos la metempsicosis. El significado del axioma cabalístico: una piedra se convierte en una planta, la planta en una bestia, la bestia en hombre, el hombre en ángel, el ángel en Dios y el Dios en diablo. Esto fue mencionado en otro lugar en relación con la evolución espiritual y física del hombre en esta tierra. Lo expliqué en otra parte ya muy interesantemente, ese axioma cabalístico: como el arriba es abajo, como adentro es afuera, como fue, así es y así será. Una piedra se convierte en una planta en una bestia y la bestia en un hombre, etc. Esto fue mencionado, este axioma, en otro lugar en relación con la evolución espiritual y la evolución física, evolución de la forma y evolución de la conciencia del hombre en esta tierra. Ahora nosotros agregaremos algunas palabras más para aclarar la idea. Vamos a agregar más palabras. Y entramos al subtema: condiciones prenatales. ¿Cuál es la forma primitiva del futuro hombre? Un grano, un corpúsculo, dicen algunos fisiólogos, una molécula, un óvulo, del óvulo dicen otros. Si pudiera realizarse por el espectroscopio o de otro modo, ¿de qué deberíamos esperar encontrarlo compuesto? Es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la forma primitiva del futuro hombre? Un grano, un pequeño cuerpo, un corpúsculo, dicen algunos fisiólogos, o una molécula, o un óvulo, del ovario salió un óvulo y fue que fecundó el otro. Si pudiera analizarse por el espectroscopio, este es un aparato que separa la luz de los colores que la componen, presentando así un espectro. Dichos colores están asociados a las longitudes de ondas, espectroscopio. De esta manera, estos artefactos se usan para conocer rasgos de los elementos que emiten luz, que brillan de acuerdo a eso, un mineral o metales, etc. El espectroscopio, si pudiera analizarse por el espectroscopio, que estudia la luz y lo que es ese espectro, o por el microscopio, ¿de qué deberíamos esperar de qué deberíamos esperar encontrarlo compuesto? De células que se reproducen, el cigoto y el óvulo. Analógicamente deberíamos decir, es un núcleo de materia inorgánica, depositado desde la circulación en el punto de la germinación y unido con un depósito de materia orgánica. Es la explicación que da a este fenómeno. Es un núcleo de materia inorgánica. Wow, ese núcleo de materia inorgánica es una materia cuya estructura molecular no está basada principalmente en los átomos de carbono, como son los orgánicos. Es un núcleo de materia inorgánica depositado desde la circulación, fue depositado desde la circulación en el punto de germinación, las trompas de falopio del útero, y unido con un depósito de materia orgánica más inorgánica y en el punto de circulación. Tiene muchos átomos de carbono, estas células. En otras palabras, este núcleo infinitesimal pequeño del hombre futuro está compuesto de los mismos elementos que una piedra, de los mismos elementos que hay en la tierra, calcio, hierro, etc. Qué bella conclusión. Este núcleo infinitesimal del hombre futuro, el cigoto, está compuesto de los mismos elementos de una piedra, minerales, calcio, hierro, o de los mismos elementos que la tierra, que el hombre está destinado a habitar y dominar y prevalecer sobre esta tierra. Los cabalistas citan a Moisés como autoridad para la observación de que se necesita tierra y agua para ser un ser viviente. Moisés nunca existió, es un invento de los judíos, israelitas, hebreos, que tomaron ideas de otros héroes como Marduk, otros, y así crearon la historia de Moisés, que fue arrojado en un río. También la historia esa de Baco, el Dionisio Baco, que después fue al Sinaí, a un monte por allá Baco, y también cruzó un mar, lo dividió, hizo muchos prodigios, Baco. Moisés hubo un invento como todos los judíos que inventan estupideces que dominan Hollywood, la televisión, los medios de comunicación, la política con la masonería y la religión con la estupidez judía que tienen a la gente totalmente hipnotizada. Han detenido tanto el crecimiento, el desarrollo, como decía Nikola Tesla, por esas malditas bestias que quieren seguir cobrando a la gente una mensualidad, un recibo eléctrico, esos malditos de la ENE, como son unos malditos estafadores, cambiaron el contador y se los gasta 200 kilovatios, malditas bestias.
Dice que vienen como el 300, son malditos, ladrones, colombianos. El gobierno debe actuar, hay que despedir a todos esos cachurecos nacionalistas y dar por romper contrato porque fueron 12 años de fraude electoral y todos los decretos son totalmente espurios, ilegales del narcotraficante o del otro, y por eso deben de despedirlos o meterlos presos porque hay que apoyar a un narcotraficante conscientemente. Los cabalistas citan a Moisés como autoridad para la observación de que se necesita tierra y agua para ser un ser viviente. Tierra y agua, para ser un homúnculo. Y por eso se puede decir que el hombre aparece por primera vez como una piedra, como unos minerales, como estamos viendo, ese núcleo orgánico más inorgánico. Al final de 3 o 4 semanas, el óvulo ha asumido una apariencia vegetal. El óvulo ha asumido una apariencia vegetal, ya que una de sus extremidades se ha vuelto esferoidal y la otra se ha estrechado como una zanahoria. Primero comenzó con el mineral, ahora viene la planta. Pasaron de 3 a 4 semanas, el embrión, el óvulo ha asumido una apariencia vegetal, ya que una de sus extremidades se ha vuelto esferoidal y la otra se ha estrechado como una zanahoria en el uso. Al diseccionarlo se ve que está compuesto como una cebolla, de láminas o capas muy delicadas que encierran un líquido. Así está compuesto, al diseccionarlo y observarlo, es como una cebolla que está compuesto de láminas o capas muy delicadas que encierran un líquido vital. Las láminas se aproximan entre sí en el extremo inferior. Y el embrión cuelga de la raíz del ombligo casi como un fruto de la rama. Todo esto sucede ya en las 4 o 5 semanas. Ya pasó de la roca a la planta. Las láminas de cebolla se aproximan entre sí en el extremo inferior y el embrión está colgando el embrión de la raíz del ombligo, casi como un fruto de una rama de un árbol, un mango, etc. La piedra ahora ha cambiado, se ha transformado por metempsicosis en una planta, Entonces la criatura embrionaria comienza a brotar, a desarrollar sus extremidades de adentro hacia afuera y desarrolla sus rasgos. Va de la planta o del animal. Comienza a brotar, desarrollar sus extremidades. Creo que los animales y los hombres nos movemos con nuestras extremidades, con las piernas y con las manos hacemos otras cosas. Así comienza a brotar y desarrollar las extremidades. La planta se está convirtiendo en un animal y es de adentro hacia afuera y desarrolla sus rasgos característicos. Los ojos son visibles como 2 puntos negros. Ya vienen los ojos que no tienen las plantas, pero sí los animales, 2 puntos negros. Las orejas, la nariz y la boca forman depresiones como las puntas de una piña antes de comenzar a proyectarse. En comparación, los ojos negros acerca de 2 puntos. Y todos estos sentidos, las orejas, la nariz y la boca forman depresiones como las puntas de una piña antes de comenzar a proyectarse. Qué buen ejemplo. El embrión se desarrolla, se convierte en un feto animal. Ya pasó la planta, ahora se desarrolla en un feto animal con forma de un renacuajo y como un reptil anfibio. Vive en el agua y se desarrolla a partir de ella, como los cocodrilos y tantos otros, las culebras. La etapa animal, conforme renacuajo y como un reptil anfibio, vive en el agua, dentro está el líquido amniótico, está flotando y se desarrolla a partir de ella, de esa agua. Su mónada, su espíritu aún no se ha convertido ni en humana ni en inmortal. Está en la etapa humana, este animal todavía no se ha humanizado, su espíritu. Pues los cabalistas nos dicen que solo llega esto a la 4ª hora, que la mónada se convierte en humana y se perfecciona. Esta 4ª hora es la 4ª ronda. La primera ronda fue que se convirtió la oleada de vida, atravesó la cadena planetaria, del globo A, B, C, D hasta el G. Pasó la primera ronda como un mineral, en la segunda entró como una planta, en la tercera ronda entró como un animal y en la 4ª ronda entró como un ser humano. Hasta la 4ª, esto ha ocurrido muchos millones de años para que ocurran estas rondas y que la mónada ya aparezca el ser humano en este cosmos, en este universo, en esta tierra. En la 4ª hora es donde ocurre eso, o en la 4ª ronda, cuando la mónada animal se convierte en la mónada humana, exactamente. 1 a 1, el feto va adquiriendo las características del ser humano. El primer aleteo del aliento inmortal atraviesa su ser, se mueve,
La naturaleza le abre el camino, lo introduce en el mundo y la esencia divina se instala en el cuerpo infantil, que habitará hasta el momento de la muerte física, cuando el hombre se convierte en espíritu, deja la carne en este punto. Así pasó la etapa mineral, el feto, la planta, el animal y el humano hasta la cuarta ronda, la cuarta hora. Uno a uno el feto va adquiriendo las características del ser humano. Se ocurre el primer aleteo, el primer aliento, el primer aleteo del aliento inmortal atraviesa su ser. La primera respiración. El primer aleteo del aliento inmortal atraviesa su ser. Debería haber un nombre para la primera respiración, como el meconio. El primer aleteo del aliento inmortal atraviesa su ser. La vida, el prana, el fogar entra sobre él, en ese oxígeno. Ese prana, el primer aleteo del aliento inmortal atraviesa su ser. Atraviesa todo su ser ese primer aliento. Se mueve. La naturaleza le abre el camino. La madre tierra, el camino que puede ser el canal del parto, del pelvis, que está en el sacro de las mujeres, es más sacro, sagrado. La naturaleza le abre el camino, puede ser en la pelvis, el parto, el canal del parto, lo introduce en el mundo a través de la mujer, como sucede en el camino iniciático, las pirámides, que encontraron ciertas galerías que solo se podían caminar gateando en 4 patas. Eso simboliza, y ellos no entendían qué son estas cosas. Simbólicamente, así como el niño nació del útero, así es la otra iniciación para entrar a la etapa angelical debe pasar por esos pasadizos misteriosos y ser honorable a esa gran iniciación, como ocurría en las pirámides en esa época, caminos encorvados. Así que la naturaleza le abre el camino a ese niño, a ese feto, lo introduce en el mundo. Y la esencia divina, la mónada, se instala en el cuerpo infantil. Por fin ya entró la mónada, se instala en el cuerpo infantil, que habitará hasta el momento de la muerte física. Ese cuerpo, donde el hombre se convierte en espíritu, cuando ya deja el cuerpo, se espiritualiza. A este misterioso proceso de formación que dura 9 meses, los cabalistas lo llaman la culminación del ciclo individual de evolución. Así lo llaman estos cabalistas. A este misterioso proceso de formación que dura 9 meses, desde la fecundación, los 2 cigotos se unen, dura 9 meses, los cabalistas lo llaman la culminación del ciclo individual de evolución. Esto ya nació como la mónada, como humano, pasó ya a través de las almas grupales de los animales a la individualización de los seres humanos. Individualización de los seres humanos. Primero tenemos almas grupales de los animales, conjunto de perros, que no piensa por sí mismo, tiene una mente colectiva, lo llaman almas grupales. Solamente cuando llegan al género humano es que ya se individualiza el ser, ya se individualiza, ya no es una manada, ya es un ser completo. Así lo llaman los cabalistas a este nacimiento de 9 meses del ciclo individual de evolución. Así como el feto se desarrolla a partir de un licor amniótico en el útero, así las tierras germinan a partir del éter universal o el fluido astral en el útero del universo. ¿Qué comparación con el macrocosmo, con el microcosmo en este sentido? Así como el feto se desarrolla a partir de un licor amniótico, como está dentro del útero de la madre, tiene lo que es la membrana de la placenta, la membrana amniótica. Así el feto se desarrolla a partir de un licor amniótico en el útero. Así las tierras germinan a partir del éter universal. ¿Qué hace que todo que germine en la tierra? El éter universal lo hace así. Hay condiciones propicias de agua y de luz, de sol, y hacen que todo germine en la tierra, esas plantas, ese trigo, ese maíz, ese arroz, etc. Así como el feto se desarrolla a partir del licor amniótico en el útero, ese licor misterioso, así las tierras germinan a partir del éter universal. Ese rocío que ocurre antes de amanecer, ¿por qué las plantas lanzan gotas de agua? Ese rocío que fructifica la tierra de la humedad. Así las tierras germinan a partir del éter universal. ¿Qué hace que germinen? El éter universal. O es el fluido astral, que tanto lo dicen los cabalistas. Éter universal o el fluido astral, que hacen que todas las tierras germinen, como ocurrió con el líquido amniótico en el útero. Pero esto ocurre en el útero del universo, no en el útero de la madre, el microcosmos, no, en el macro, en el útero del universo. Fructifica esa luz astral, ese otro universal que hace que todo germine. Árboles que crezcan, naranjas, sandías. Estos niños cósmicos, estos soles,
al igual que sus habitantes pigmeos, son primeros núcleos, luego son óvulos, después maduran gradualmente y convirtiéndose a su vez en madres, desarrollan formas minerales, vegetales, animales y humanas, del centro a la circunferencia, de la vesícula imperceptible hasta los límites con fines más extremos concebibles del cosmos. Estos gloriosos pensadores, los cabalistas, trazan ciclos que se funden en ciclos, que contienen y están contenidos en una serie sin fin. Wow, el sin fin. Ya pasamos a analizar lo que es el rocío, el fluido astral que ilumina la Tierra en el ultra universo. Y ahora entramos a estos niños cósmicos, son los gigantes astros, los soles inmensos de helio y hidrógeno. Estos niños cósmicos, estos soles, al igual que sus habitantes pigmeos, los seres humanos como arriba es abajo, el macro y el microcosmos, estos soles que antes eran planetas como Júpiter llenos de gases, pero todavía faltan que desarrollen, que crezcan, que maduren y formen la fusión nuclear para encender y dar vida a los demás. Ya se desarrolla como el hermano mayor, Júpiter, Saturno. ¿Sí? Estos niños cósmicos, estos soles, al igual que sus habitantes pigmeos, los humanos, son primeros núcleos, igual que nosotros. Al principio fuimos núcleos de esos huevos, ovocitos y espermatozoides del cigoto, fuimos núcleos, igual que los soles o los planetas vienen de un centro Laya que se va a formar el siguiente planeta o el siguiente sol. Al igual que los astros y los humanos son primeros núcleos, primero fueron núcleos, luego óvulos, después maduran gradualmente y convirtiéndose a su vez en madres, ya crecieron, desarrollan formas minerales, vegetales, animales y humanas dentro de lo que es el planeta. Qué bella expresión, qué bella metáfora. Estos niños cósmicos, estos soles, al igual que sus habitantes pigmeos, son primeros núcleos, ¿sí? Luego son óvulos, después maduran gradualmente, crecen y se convierten a su vez en madres que tienen hijos, que desarrollan formas, estas madres, como formas minerales en la primera ronda, formas vegetales en la segunda ronda, son formas animales en la tercera y formas humanas en la cuarta ronda que estamos. Y todo esto ocurre del centro a la circunferencia. Todo comienza en el centro, el corazón humano. Quien domina el corazón domina el mundo. Animales y humanos. Esto ocurre del centro a la circunferencia. Tiene su centro en todas partes, la circunferencia en ninguna. Del centro a la circunferencia, como decía Pascal. Esto es como los átomos, que los átomos no tienen límites. Son circunferencias que no tienen límites, no tienen circunferencia, no tienen límites. Todo esto ocurre del centro de circunferencia, de la vesícula imperceptible hasta los límites más confines más extensos concebibles del cosmos. Todo se va expandiendo, todo está en el espacio, de la vesícula imperceptible. La vesícula es un pequeño receptáculo corporal, es una pequeña vesícula. Desde esta vesícula imperceptible, este líquido amniótico, desde la vesícula imperceptible que no podemos percibir hasta los límites más confines más extremos. De la vesícula hasta esos límites confines más extremos de todo el universo. No hay límite, dicen la ciencia, el espacio no tiene límites. Hasta los límites confines más extremos concebibles del cosmos. Estos gloriosos pensadores, los cabalistas, trazan ciclos que se funden en ciclos, que contienen y están contenidos en una serie sin fin, como lo dicen ellos. De pensamientos más sublimes en este punto. De la vesícula imperceptible hasta los límites confines más extremos concebibles del cosmos, estos gloriosos pensadores, los cabalistas, trazan ciclos que se funden en ciclos. Ciclos que son kalpas, que se funden en yugas, etc. Que contienen estos ciclos y están contenidos en una serie sin fin. No tuvo principio y no tendrá final nunca. Que contienen todas las cosas, estos ciclos, contienen los soles, los planetas, las lunas, los humanos, los árboles, los animales, las piedras, etc. Contienen todos estos ciclos y están contenidos en una serie sin fin, infinita. El embrión evolucionando en su etapa esfera prenatal, el individuo en su familia, la familia en el estado en la humanidad, la Tierra en nuestro sistema solar, nuestro sistema en el universo central, y el universo en el cosmos, y el cosmos en la causa primera, que es lo ilimitado, lo interminable e infinito. ¿Qué cadena más bella? ¿Dónde evoluciona el embrión?
en su etapa esfera prenatal, en el útero de la madre. Ahí tiene que desarrollarse en 9 meses. El embrión evolucionando en su etapa esfera prenatal. El individuo evoluciona en su familia. La familia evoluciona en el Estado, en el país. El Estado se desarrolla en la humanidad. La Tierra se desarrolla en nuestro sistema solar. Y nuestro sistema se desarrolla en el universo central, que está allá en Tauro, en Alción, las Pleiades. Y el universo se desarrolla en el cosmos. Y el cosmos se desarrolla en la causa primera, que es lo ilimitado, lo infinito, interminable. Eso es el Ensof para Brahman, la Seidá, el Servanakerrele, el abismo sin fin. ¿Qué cadena de evoluciones? El embrión evoluciona en el útero de la madre. El individuo tiene que evolucionar con su familia, debe aceptarla tal como es parte del karma. Si tuvo buenos o malos padres, es parte del karma lo que hicimos en vidas pasadas. Los que tuvieron una mala familia es que en su vida anterior ellos se portaron mal con su familia, que era muy buena. Entonces, como siguiente objetivo, lo pusieron en una familia disfuncional, para que aprendan la lección de valorar a sus padres y a sus madres cuando son buenos. Karma lo explica todo. El embrión evolucionando en su etapa de esfera prenatal, el individuo evoluciona en la familia en el Estado, en el país evoluciona en la humanidad completa, y la humanidad completa se evoluciona en la Tierra evoluciona en nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar evoluciona en el universo central, allá en Tauro, en las Pleiades, Alción. Y el universo central se desarrolla en el cosmos, y el cosmos se desarrolla en la causa primera. ¿Qué originó todo? La causa primera, el cosmos. Y esta causa primera es la Seidá, el Parabrahma, el Ensof, que es lo ilimitado, no tiene límites. Es interminable, no tiene fin y es infinito, incognoscible, es lo absoluto o la absolutez. Porque solamente puede haber un absoluto. Así corre, funciona su filosofía de la evolución. Así corre y funciona su filosofía, su sabiduría de la evolución. Todos no son más que parte de un todo estupendo, cuyo cuerpo es la naturaleza y Dios es el alma. Mundos sin número yacen, descansan en este seno como niños en el regazo materno. ¡Qué poesía! Elena nos trae todo con sus libros. Y una de las sociedades teosóficas hablan estupideces que no hay que leer y sin verlo, como ese Maitrin Litterman, ese venezolano, esa plaga judía que está en Crotona, Pablo Sender, que se casó con una abuelita por dinero. Bueno, así corre y funciona su filosofía de la evolución. Todos no son más que parte de un todo estupendo. Todos los seres, todas las cosas no son más que parte de un todo estupendo. Todos soles, todas las cosas, todos los seres y cosas, planetas, lunas, humanos, animales, todos no son más que parte de un todo estupendo, que es el absoluto y la seidad. Somos una pequeña célula de ese gran organismo. Como tenemos dentro de nosotros millones de células que viven, tienen su existencia individual y forman todo el universo que somos nosotros, cada uno de nosotros, nuestro ser. Como arriba es abajo. Todos no son más que parte de un todo estupendo, células de ese ser. ¿Quién es ese ser estupendo? Cuyo cuerpo es la naturaleza. Todo lo que nos rodea es la naturaleza. Ese es el cuerpo y ese ser es la naturaleza. Todo, no solo la naturaleza de la Tierra, sino todo el universo, todo el cosmos, todos los soles, todas las galaxias, etc. Todos no son más que parte de un todo estupendo cuyo cuerpo es la naturaleza, cuerpo físico, y su alma es Dios. Quien lo anima es Dios a ese cuerpo estupendo. Mundos sin número yacen, descansan en este seno como niños en el regazo materno. Qué bella expresión. Mundos innumerables yacen, descansan en este universo, en este seno, como niños en el regazo materno antes de nacer. Como niños que descansan en este útero, en este espacio, en esta matrix, como niños descansan en el regazo materno. Qué bella expresión, qué poesía nos regala nuestra querida Upasika. Todos no son más que parte de un todo estupendo, cuyo cuerpo es la naturaleza y Dios es el alma. Mundos sin números yacen, descansan en este seno como niños en el regazo materno. Aunque están unánimemente de acuerdo en que las causas físicas como los golpes, los accidentes y la mala calidad de los alimentos de la madre afectan al feto de una manera que pone en peligro su vida, y admitiendo también que causas morales como el miedo, el terror repentino, la pena violenta o incluso la alegría extrema pueden retrasar el crecimiento del feto e incluso matarlo.
grandes verdades. Volvemos otra vez a lo que es este punto. Aunque todos estos embriólogos, fisiólogos, patólogos, aunque están unánimemente de acuerdo estos tipos, patólogos, anatomistas, fisiólogos, aunque están unánimemente de acuerdo en que las causas físicas, como los golpes, los accidentes y la mala calidad de la alimentación de la madre, afectan al feto de una manera que pone en peligro su vida. Muy cierto. Los golpes, los accidentes y la mala calidad de los alimentos afectan al feto de una manera que pone en peligro su vida, y admitiendo también que causas morales, no solo físicas, sino causas morales como el miedo, el terror repentino, la pena violenta o incluso la alegría extrema, pueden retrasar el crecimiento del feto e incluso matarlo. No solo las causas físicas, también las causas morales como el miedo, el terror repentino, la pena violenta o incluso la alegría extrema pueden retrasar el crecimiento del feto e incluso matarlo. Muchos fisiólogos están de acuerdo con Magandhi al decir lo siguiente: que no hay razón para creer que la imaginación de la madre pueda tener alguna influencia en la formación de los monstruos, como los judíos, como los árabes, como las bestias, como Donald Trump, como el otro, el Papa Francisco, come pollas, pederastia. Que no hay razón para creer que la imaginación de la madre pueda tener alguna influencia en la formación de estos monstruos. Así que lo dice Magandhi. Muchos fisiólogos están de acuerdo con él, que dice que no hay razón para creer que la imaginación de la madre pueda tener alguna influencia en la formación de los monstruos. Y solo porque producciones de este tipo se observan diariamente en la producción de otros animales e incluso en las plantas. Es la justificación que dan ellos. Entonces, estas malformaciones también repiten en los animales y también en las plantas. Entonces no puede ser la causa de la imaginación de las plantas, porque no tienen cerebro. O de los animalitos, que sí lo tienen, pero no están desarrollados. Así que observan ellos. Por eso dicen que la imaginación de la madre no puede tener ninguna influencia en la formación de estos monstruos, solo porque producciones de este tipo se observan diariamente en la producción de otros animales e incluso en las plantas. En esta opinión le apoyan los principales teratólogos de nuestros días. Los que estudian los monstruos son los teratólogos, los embriólogos. En esta opinión le apoyan los principales teratólogos de nuestros días. Aunque Geoffroy Saint-Hilaire dio nombre a la nueva ciencia, sus hechos se basan en los exhaustivos experimentos de Bichat, quien en 1802 fue reconocido como el fundador de la anatomía analítica y filosófica. Todos esos monstruos. Aunque en esta opinión le apoyan los principales teratólogos de nuestros días, que no es la imaginación materna, dicen ellos. Aunque Geoffroy Saint-Hilaire dio nombre a la nueva ciencia, embriología, teratología, sus hechos se basan en los exhaustivos experimentos de Bichat, quien en 1802 fue reconocido como el fundador de la anatomía analítica y filosófica. Anatomía analítica y filosófica, vaya, y fue una de las más grandes e importantes contribuciones a la literatura. Bueno, este Alfredo Saint-Hilaire se llamaba Isidoro, nació en 1805 en francés, era un zoólogo. Fue uno de los más célebres investigadores de la teratología, de los monstruos y de los niños. Fue uno de los más célebres investigadores de la teratología, Saint-Hilaire. Así que él dio nombre a la nueva ciencia, la teratología, la embriología. Sus hechos se basan en los exhaustivos experimentos que usó Bichat. Este Bichat se llamaba Marie Francois Xavier, nació en 1771 en París. Fue un médico, biólogo, anatomista, fisiólogo. Su principal obra es Anatomía General, aplicada a la fisiología y a la medicina. Bichat Francois Xavier, médico, biólogo, anatomista y fisiólogo. Su principal obra es Anatomía General. Anatomía General aplicada a la fisiología y a la medicina. ¿Cómo se aplica la anatomía a la fisiología, al funcionamiento del cuerpo y a la medicina? Este era el gran Bichat. Así que Saint-Hilaire tomó muchos, aunque formó la nueva ciencia, la teratología. Sus hechos se basan en los exhaustivos experimentos de Bichat, quien en 1802 Bichat fue reconocido como el fundador de la anatomía analítica y filosófica. La anatomía, con la sabiduría de esa anatomía.
Una de las más importantes contribuciones a la literatura teratológica es la monografía de G.J. Fisher, médico de Sing Sing, Nueva York, titulada Diploteratología, un ensayo sobre monstruos humanos compuestos dobles en este punto. Así que una de las más importantes contribuciones a la literatura teratológica, los monstruos, la monografía de G.J. Fisher, médico de Sing Sing de Nueva York, titulada Diploteratología, un ensayo sobre monstruos humanos compuestos. En esta monografía de Fisher, Fisher se llamaba George Jackson, nació en 1825 en Estados Unidos, era un médico, cirujano, autor, bibliófilo, coleccionista. Reunía una biblioteca con más de 4.000 libros, volúmenes, interesándose principalmente en anatomía y en monstruosidades. Una de las principales contribuciones a la literatura teratológica es la monografía que hizo Fisher, médico, cirujano, autor, bibliófilo y coleccionista. Interesante todo lo que hacía. Reunió una biblioteca con más de 4.000 volúmenes, interesándose principalmente en anatomía y monstruosidades. Reunió 500 retratos que donó al hospital de Johns Hopkins. 500 retratos de estos monstruosidades embriológicas teratológicas. Así que esta es una de las más importantes contribuciones a la literatura teratológica. Esta monografía de Fisher de Sing Sing de Nueva York. Sing Sing es una prisión de máxima seguridad de Nueva York. Es el nombre de una tribu nativa americana a quien se lo compró la tierra. Eso no, Sing Sing. Una prisión que estaba en Nueva York de máxima seguridad. Y el nombre Sing Sing es el nombre de una tribu nativa americana a quienes se les compró esta tierra, los gringos. Vendieron su tierra, le dieron papel y perdieron algo tan valioso como su tierra. Así que esta monografía es una de las principales contribuciones llamada diploteratología. Diplo es doble, teratología son las monstruosidades dobles, o sea, los monstruos de dos cabezas, esos son los diploteratológicos que no tienen relación con los gemelos. Esta es la obra de Sing Sing de G.J. Fisher, Diploteratología, un ensayo sobre monstruos humanos compuestos. Este escritor clasifica los crecimientos fetales monstruosos en sus géneros y especies, acompañando los casos con reflexiones sugeridas por sus peculiaridades. Este fue Fisher. Este escritor clasifica los crecimientos fetales monstruosos en sus géneros y especies, acompañando los casos con reflexiones sugeridas por sus peculiaridades de estas monstruosidades. Siguiendo a Saint-Hilaire, divide la historia del tema en los periodos fabuloso, positivo y científico. Siguiendo a Saint-Hilaire, divide la historia del tema de la teratología en los periodos fabulosos, positivo y científicos. Dijimos quién era Saint-Hilaire, este naturalista, estudió teratología, embriología, anatomía comparada. Nació en 1772 en París, naturalista, estudioso de la teratología, embriológica, anatomía comparada. Siguiendo a Saint-Hilaire, divide la historia del tema en los periodos. ¿Cómo divide la historia teratológica? En los periodos fabulosos, la fábula, positivo, de Comte y científico, en estos tres. Basta para nuestro propósito decir que en el estado actual de la opinión científica, 2 puntos se consideran como establecidos. Basta para nuestro propósito, dice ahora Elena, decir que en el estado actual de la opinión científica, 2 puntos se consideran como establecidos. Solamente 2 puntos se consideran como establecidos. Número 1, que la condición mental materna no influye en la producción de las monstruosidades. Segundo, que la mayoría de las variedades de monstruosidades pueden explicarse según la teoría de la detención y el retraso del desarrollo, según ellos, ¿no? En los 2 puntos que tiene la opinión científica, que la condición mental materna no influye en la imaginación de la madre en la producción de estas monstruosidades. Ella nos dio ejemplos que así es, que sí influye. Número 2, que la mayoría de las variedades de monstruosidades pueden explicarse según la teoría de la detención y retraso del desarrollo. Cuando conocemos las causas de las monstruosidades, la detención y el retraso del desarrollo. Que la mayoría de las variedades de monstruosidades
pueden explicarse según la teoría de la detención y el retraso del desarrollo. Todos esos monstruos, porque bueno, una detención y el retraso del desarrollo. Dice Fischer, mediante un estudio cuidadoso de las leyes de desarrollo y del orden en que evolucionan los diversos órganos en el embrión, se ha observado que los monstruos por defecto o detención del desarrollo son, hasta cierto punto, embriones permanentes. El de Fischer, George Jackson, el coleccionista aquel que tenía más de 4.000 volúmenes, interesándose especialmente en anatomía y monstruosidades, y los 500 retratos que donó a un museo. Hostia, dice Fischer, mediante un estudio cuidadoso de las leyes del desarrollo y del orden en que evolucionan los diversos órganos del embrión. Hizo un estudio cuidadoso. ¿Cuáles son esas leyes de desarrollo del orden y del orden? Leyes de desarrollo y del orden en que evolucionan los diversos órganos en el embrión. Se ha observado que los monstruos por defecto o detención de ese crecimiento son hasta cierto punto embriones permanentes. Los órganos anormales representan meramente la condición primitiva de formación tal como existía en una etapa temprana de la vida embrionaria o fetal. Lo que dicen estos órganos anormales representan meramente la condición primitiva de formación. Estos órganos son la condición primitiva de formación, primitivamente como estaban, tal como existían en una etapa temprana de la vida embrionaria o fetal. Esto sacado de Transacciones de la Sociedad Médica de Nueva York, publicado en 1865, página 67. Con la fisiología en un estado tan confesadamente caótico como el actual, parece un poco atrevido por parte de cualquier teratólogo, por grandes que sean sus logros en anatomía, histología y embriología, adoptar una posición tan peligrosa como la que la madre no tiene influencia sobre su descendencia. Así lo dice Lerner. Se necesita decir, con la fisiología que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, esa ciencia, en un estado tan confesadamente caótico como el actual, como está la fisiología, parece un poco atrevido por parte de cualquier teratólogo atrevido, osado, por grandes que sean sus logros que tengan en anatomía, en histología o embriología, adoptar una posición tan peligrosa, a pesar del conocimiento que tengan en anatomía, fisiología y embriología, como que la madre no tiene influencia sobre las monstruosidades, las imaginaciones. A pesar de ese gran conocimiento, parece un poco atrevido afirmar que cualquier teratólogo con ese conocimiento lo niegue, que la madre tiene influencia. Si bien los microscopios de Hagler, Prolich, D'Areste y Laraveu nos han revelado muchos datos hechos interesantes sobre las huellas, trazos primitivos simples o dobles en la membrana vitelina. En esta parte, si bien esos microscopios de Hagler, Hagler se llamaba Bonn, nació en Suiza en 1708, era un médico anatomista, poeta, naturalista botánico, considerado como el padre de la fisiología moderna y principal figura de la ilustración alemana. Wow, este sí vivió intensamente. Anatomista, naturalista, botánico, poeta, considerado como el padre de la fisiología moderna. ¿Quién es? Hagler, von Hagler, y principal figura de ilustración alemana, un gran intelectual es Hagler. Si bien esos microscopios de Hagler, de Prolich, de D'Areste y Laraveu nos han revelado esos microscopios muchos datos hechos interesantes sobre las huellas, los trazos primitivos o simples o dobles en la membrana vitelina. El microscopio, todo lo que nos ha revelado, esos datos y hechos interesantes sobre estas huellas, trazos primitivos, simples o dobles en la membrana vitelina. Esta membrana vitelina es la que encubre y protege al cigoto, al futuro embrión. Está llena de vasos sanguíneos que nutren al embrión antes que se desarrolle el sistema circulatorio del niño. Y también funciona para excretar productos, como la placenta, excretar lo que es la orina, todo lo que es el amoníaco, todo lo que no funciona. Así que está llena de vasos sanguíneos, ese saco vitelino, esa membrana, que nutren al embrión y también funciona para excretar los productos. Así que estos microscopios nos han revelado muchos datos interesantes sobre las huellas, los trazos primitivos, simples o dobles en la membrana vitelina. Lo que la ciencia moderna aún no ha descubierto sobre la embriología parece aún mayor. Tienen mucho más. Es más lo que desconocemos que lo conocemos.
Lo que la ciencia moderna aún no ha descubierto sobre la embriología parece aún mayor. Muy cierto. Si admitimos que las monstruosidades son el resultado de una detención del desarrollo, sí, esta hipótesis, más aún. Si admitimos que las monstruosidades son el resultado de la detención del desarrollo, más aún, si vamos más lejos y admitimos que el futuro fetal puede pronosticarse a partir de los trazos vitelinos, ¿a dónde nos llevarán los teratólogos para conocer las causas psicológicas antecedentes de cualquiera de los defectos? Qué buena pregunta aquí en este aspecto, ¿no? Si vamos más lejos, dicen que si admitimos que las monstruosidades son el resultado de una detención del desarrollo. ¿Qué pasó con este monstruo? Fue una detención del desarrollo. Más aún, si vamos más lejos todavía y admitimos que el futuro fetal puede pronosticarse a partir de los trazos vitelinos, el futuro fetal se puede pronosticar por esos trazos vitelinos, ¿a dónde nos llevarán los teratólogos para conocer la causa psicológica, la causa noumenal antecedente de cualquiera de los defectos? Siempre una causa espiritual la que provoca todos los males. Una causa psicológica, le dicen, que es antecedente de cualquiera de las causas estas físicas. Es posible que el doctor Fischer haya estudiado cuidadosamente algunos centenares de casos y se sienta él mismo autorizado para construir una nueva clasificación de sus géneros y especies. Pero los hechos son los hechos, y fuera del campo de su observación parece, incluso si juzgamos solo por nuestra propia experiencia personal en varios países, que hay abundantes pruebas asequibles de que las violentas emociones maternas se reflejan a menudo en desfiguraciones tangibles, visibles y permanentes del niño. ¿Qué conclusión está nuestra querida Elena Petrovna? Los hechos son los hechos en este punto. Es posible que el doctor Fischer haya estudiado cuidadosamente algunos centenares de casos de monstruosidades, 500 fotografías de cada uno, y se sienta él mismo por eso autorizado para construir una nueva clasificación de sus géneros y especies de estas monstruosidades. Puede construir una nueva clasificación de sus géneros y especies, está autorizado, pero los hechos son los hechos, y fuera del campo de su observación parece, incluso si juzgamos solo por nuestra propia experiencia personal, dice Elena, si juzgamos solo por nuestra propia experiencia personal, y fuera del campo de su observación parece, incluso si juzgamos solo por nuestra propia experiencia personal en varios países, que hay abundantes pruebas asequibles de que las violentas emociones maternas se reflejan a menudo en desfiguraciones tangibles, visibles y permanentes del niño. La conclusión que da sobre esto, si buscamos solo por nuestra propia experiencia personal en varios países que tuvo ella, que hay abundantes pruebas, sí hay pruebas asequibles, de que las violentas emociones maternas se reflejan a menudo, se reflejan y producen estas emociones violentas, desfiguraciones tangibles, palpables y visibles y permanentes del niño. Así es, qué obra más bella nos regaló nuestra querida Elena Petrovna sobre este punto, lucerado sea. Y estamos entrando a la parte culminante del estudio de esta noche. Qué recorrido nos hizo nuestra querida Petrovnova. Solo ella nos transmite una sabiduría tan hermosa, tan bella en este punto. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el Señor Buda, el Manu Vaisvata, el Bodhisattva, Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más,
que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derrame por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión, de odio incompasivo que no conoce barreras, se apodere del planeta entero. Que los diablos grandes maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos a los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Guerra, guerra, guerra. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo, omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde allí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurables. Satán. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unión de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, oh inmanifestada conciencia proterva, oh Fojadi indómito y etérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Creo en Satanás. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ave Satán!